unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Glorias a todos, bienvenidos y bendiciones. Bien, vamos a seguir en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Llevamos ya varios domingos estudiando el Evangelio de Juan y nos encontramos específicamente en el capítulo número 3, en un bloque nuevo, porque acabamos con el primer bloque del versículo del 1 al 10, donde estuvimos viendo puntos relevantes tocante a esa conversación de Jesús con Nicodemo. Y entramos ahora en un punto donde realmente nos va a enseñar desde el versículo número 11 hasta el versículo número 21, tres partes que es bueno que podamos tener estas divisiones, porque de esta manera tendremos un itinerario, un lugar por donde recorrer lo que estamos de antemano citando de la palabra de Dios, para que tengamos esas pausas, teniendo los contextos divididos y al fin y al cabo tener un bloque de todo lo que hemos estudiado con claridad. Entonces veremos el versículo 11 y 12, que es lo que tocaremos en esta mañana, si Dios nos permite, y el tema hasta el versículo número 21 va a tratar con la incredulidad, es lo que Jesús vemos que hace aquí como algo prioritario. El primer punto, los versículos 11 y 12, está tratando con la incredulidad como un terrible problema, algo que es problemático y que es urgente de tratar. Luego tenemos los versículos del 13 al 17, donde la misma incredulidad va a demandar una respuesta. Y por último, los versículos del 18 al 21, veremos cuáles son los resultados de la incredulidad. Así que es bueno que nos situemos un poco en el contexto del cual venimos viendo hasta este momento, que es el versículo número 10, teniendo en cuenta que lo que hemos visto es este bien conocido diálogo de Jesús con Nicodemo. Y el nombre de Nicodemo, solamente a modo de repaso, es un nombre que está compuesto de victoria, como es Nai, ¿verdad? La marca Nai, si alguien no lo sabe, es un nombre griego, lo que significa es victoria, la marca de deporte. Pero está compuesto también de otra palabra que es demos, que significa pueblo. Entonces lo que nos está enseñando el nombre de Nicodemo es precisamente este hombre victorioso sobre el pueblo, haciendo énfasis a este personaje, un hombre quien es victorioso entre el pueblo. Por lo que hemos visto que también significa un hombre que es un rabino, o lo que tiene como ministerio, un hombre que es importante entre los maestros,
como es el maestro, con ese artículo definido, de Israel, o sea, un hombre bien conocido que formaba parte del Sanedrín, digamos, del eruditismo, de lo que tiene que ver con los rabinos, y un hombre que estaba bien instruido. Sin embargo, nosotros podemos ver que este hombre se acerca a Jesús de noche, y no nos dice el motivo por el cual se acerca de noche, pero sí vemos o podemos presuponer que hay un cierto tipo de reparo o un cierto tipo de que le pudieran ver públicamente, y él no quiere identificarse con Jesús. Pero nosotros vemos que lo que nos enseña el pasaje que hemos estudiado es que Jesús empieza a tratar con este rabino sobre una gran necesidad que tiene todo ser humano. Es importante ver cómo Jesús está hablando en plural, no solamente tratando con Nicodemo, sino digamos que es la enseñanza básica, la más relevante, que es la de nacer de nuevo. Así que Jesús dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y dijimos como un punto concluyente que lo que nos está enseñando en sí es el que no nace del Espíritu, el que no nace por medio de la intervención del Espíritu Santo a través de su palabra, el que no es regenerado por el Espíritu Santo, es un hombre quien no tiene entrada al reino de Dios, quien no puede formar parte de la iglesia. Así que estas grandes verdades nos las ha venido enseñando mismamente el apóstol Juan. Pero lo curioso en todo ello, dijimos también que es un punto a tener en cuenta, que supuestamente este hombre era un hombre que debía estar instruido en todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nos habla sobre este tipo de limpieza, purificación del agua, o este nuevo pacto para con los judíos. Y lo que Jesús está tratando tocante espíritu y agua es algo que tenía que ser bien sabido por Nicodemo. Sin embargo, es un hombre que vemos que su ignorancia prevalece por encima de todo. O sea, no es un hombre formado en lo que realmente Jesús está tratando con él. Y vemos cómo él esquiva y trata de razonar todo ese asunto de manera mental, carnal, física, hasta tal punto que él mismo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a meterse en el vientre de su madre? ¿Cómo es esto posible, no? Lejos de toda esa conclusión, Jesús no está hablando de eso, sino que lo que Jesús está hablando es que necesitas un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento lo necesitamos todos los hombres, y esto solamente puede ser por medio de la vida espiritual, es por medio del Espíritu Santo que intervenga en tu vida y en mi vida. Por eso es que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, versículo número 14, escribió algo que para mí es importante, viendo la característica que predomina en este hombre, en este rabino, en este maestro, en este erudito del Antiguo Testamento. Lo que realmente está predominando es lo que Pablo dice aquí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto, aunque pudiéramos luchar mucho con ello, es una gran verdad. O sea, para poder entender las profundidades de Dios, necesitamos haber nacido del Espíritu de Dios. Pero esto no quita, porque este es un punto un poco complejo, de que tú puedas estar entendiendo los principios que el Evangelio demanda de ti. Y demanda de ti el arrepentimiento, que es el fundamento de todo lo que tú pudieras llevar en tu vida cristiana. Así que una cosa no exime a la otra. Son dos grandes verdades. Por eso dijimos que Dios es responsable, ¿verdad? Pero Dios es soberano, el hombre es responsable. Y nosotros debemos de responder a esa soberanía de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que habiendo visto esto, cabe destacar que aun quienes no han escuchado el Evangelio, otro punto que también es importante tener en mente a lo que venimos exponiendo, quienes nunca jamás hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo, ellos mismos son culpables ante la demanda de lo que la palabra de Dios exige de ellos. Y son culpables por dos razones, ¿verdad? Una principalmente la enseña en Romanos capítulo número 1, vamos a verlo, porque esto es algo que a veces preguntamos u objetamos y pensamos que el hombre que nunca escuche el Evangelio
Yo he escuchado casos sobre esto un poco raro. Tiene su lógica, pero una lógica engañosa, por no conocer las Escrituras. Y está hablando a veces con personas que me han dicho, no sé si predicarle el Evangelio a mi madre, quien nunca escuchó de Cristo, porque si le predico a Cristo y no cree el Evangelio, entonces ya teniendo conocimiento de Cristo, al no arrepentirse, ya puede ser condenada. Entonces prefiero no presentarle por si ella rehúsa el Evangelio, y de esa manera cuanto menos no se le puede juzgar porque nunca escuchó el Evangelio. Eso ocurre en nuestros días. Claro está que eso es una ausencia de la palabra de Dios. Es no conocer lo que Dios nos enseña. Porque hay dos principios que debemos tener en mente, que la propia palabra nos enseña, por el cual el hombre es condenado. El ser humano es condenado aunque jamás haya escuchado ni una sola palabra del Evangelio. Y el primer motivo que vemos que es condenado es por la revelación general que Dios ha hecho por medio de la propia naturaleza. Ya está dando a entender que existe un Dios, creador de los cielos y la tierra. Dice en Romanos capítulo número 1, versículo número 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La Biblia de las Américas lo dice de una manera mucho más cercana al original. Dice, pues Dios mismo se lo hizo evidente. O sea, Dios se encargó de traer esta evidencia al ser humano. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nota lo que dice ahí Pablo. Ningún ser humano tiene la mínima excusa mañana delante de Dios para decir, yo no sabía nada de todo esto. Y Dios, en su inmensa sabiduría, sabe que todo ser humano nos justificaríamos cuando fuéramos juzgados. Y aquí no hay ningún atisbo de justicia que le pueda valer al ser humano. Dios mismo dice que se ha encargado de hacer evidente en el corazón de los hombres, en sus conciencias, la existencia de un Dios, creador de los cielos y la tierra. O sea, por todo lo visible nosotros debemos de concluir que existe un Dios invisible. Y Pablo dice que ante este frente, el ser humano no tiene excusa. O sea, está anapologeto, esta palabra en el griego es sin apología, sin defensa. No se puede defender delante de Dios. Dice en el versículo número 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones, razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es un frente que nosotros debemos de tener bien claro. Y a la misma vez que presentamos el Evangelio, para que la persona que demande defensa por la razón que tú y yo tenemos, debemos saber que esta es una verdad para todo ser humano. Pero no solamente por la propia creación, que es una revelación general, que el hombre tiene en sí mismo de Dios y que por tanto está sin excusa, sino en Romanos capítulo número 2, versículo número 12, mira lo que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo número 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿el qué? Su conciencia. ¿Y qué es lo que hace la conciencia? O bien les acusa, o bien les defiende, de acuerdo a sus razonamientos. De verdad que este es un punto, son dos puntos importantes que tú debes conocer para poder concluir al hombre que se justifique delante de Dios, que estemos tratando de predicarle a Cristo y se resista
decirle que el tiempo es urgente y es corto, porque ya estás condenado. O sea, tú no tienes que hacer nada para condenarte. Todos vamos de camino al infierno y Dios está salvando a quienes en este mundo caminan hacia el infierno, hacia la perdición eterna. Pero ya estamos, ya hemos entrado al mundo en esa puerta ancha y caminamos por ese camino ancho. Aquí el asunto no es si podemos escoger, aquí el asunto es cómo vamos a salir de la condenación que ya tenemos como herencia de nuestros primeros padres. Por eso el mensaje del Evangelio es sumamente relevante, es importante que sepamos no solamente asimilarlo, sino también presentarlo a aquellos quienes aún no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, vamos a ver el versículo número 11 y versículo número 12, porque lo primero que vemos en Juan capítulo número 3, versículos 11 y 12, dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo primero que vemos ante todo es que Jesús vuelve a reiterar la relevancia de lo que él está tratando aquí con Nicodemo y por ende con el pueblo judío y a la misma vez a modo aplicativo con todos los gentiles también, los perdidos. Nota cómo dice el versículo: de cierto te digo. O en verdad te digo. O amén te digo. O sea, es algo de lo que Jesús vuelve a confirmar nuevamente. Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Yo no sé si tú notas, y siempre hemos hablado sobre un método de estudio que es bastante práctico, el método inductivo, no sé si lo seguís haciendo cuando lo estudiasteis en los talleres de hermenéutica, pero si tú quieres saber la exégesis de un pasaje, como por ejemplo es ahora un trabajo que habría que hacer, habría que preguntarle al mismo texto con diferentes preguntas. Para nosotros, después de que hemos tenido una buena observación, que ese era el 70% de las tres, digamos, frases o tres puntos que debemos de hacer para sacar una interpretación, es qué es lo que dice el texto, cómo dice el texto y qué voy a hacer delante de lo que el texto me enseña. Entonces nosotros vemos que el 70% tiene que ver con la observación, es decir, que tú y yo cuando vamos a aplicar un pasaje, o vamos a estudiarlo, o vamos a compartirlo, lo primero que debemos hacer es identificarnos con ese pasaje. Y no hay nada mejor que leerlo, releerlo, volverlo a leer, familiarizarnos con el texto. Y si es posible, yo te diría, es un buen consejo, memoriza todo lo que puedas del texto para que durante el día, en mi caso yo por ejemplo, trato de pensar lo que voy compartiendo. Trato de tener aprendido en mi mente lo que voy compartiendo, porque muchas de las veces en la repetición de ello, el estar meditando durante el día, da igual lo que esté haciendo, me ayuda a entender algunas cosas que no las he visto en mi tiempo de estudio. Pero no solamente observamos, sino que después debemos de interpretar lo que hemos observado. Y por último, aplicamos lo que hemos observado y lo que hemos interpretado. Decimos, si tú tienes que aplicar lo que este pasaje te está diciendo a ti y a mí, debemos de aplicarlo, a menos que hayamos tenido una correcta observación y una correcta interpretación, lo que tú y yo vamos a aplicar es incorrecto. O sea, mira si influye el hecho de que tú y yo no tengamos la observación bíblica, el detenimiento, el leer, releer. Por eso decimos que cuando estudiamos seriamente la Biblia, ya la Biblia no la lees como una novela, es imposible. Vas apreciando el valor de la palabra. Al menos para mí es imposible, porque entre tanto que voy apuntando, entre tanto que escribo en un cuaderno, que voy preparando, es imposible, no puedes, porque deseas saber lo que realmente dice ese pasaje. Y vengan días o meses, estamos centrados en ese, porque la verdad es que queremos saber en profundidad lo que Dios tiene para con nosotros. Así que el leer por leer sin enterarnos de nada no tiene ningún sentido. Era como Felipe con el etíope. ¿Y cómo entiendes lo que lee? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Lo que tú estás leyendo lo entiende? Y si lo entiende, ¿cómo lo entiendes?
porque si no, no vamos a sacar provecho lo que Dios tiene con nosotros. Dijimos que hay que apuntar lo que tiene que ver con una gramática sencilla y simple, pero tenemos que usar de los medios gramáticos para saber qué nos está enseñando el texto. Y lo que es normal que tú y yo veamos simplemente a grosso modo son los verbos, porque es la acción de una frase. Así que tú y yo vemos que aquí hay ciertos verbos que nos están hablando en plural. O sea que algo curioso que tú y yo vemos, como por ejemplo sabemos, hablamos, hemos, nuestro, bajo ningún concepto nos está hablando en singular. Lo primero que vemos es lo que Jesús está aquí dando a entender a Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora tú y yo debemos de saber qué es lo que nos quiere decir esto que estamos viendo. Y lo primero que podemos identificar, que aquí este plural, ¿a qué está haciendo referencia? Bueno, aquí está haciendo referencia a Jesús. Pero Jesús, ¿qué es lo que está hablando tocante al plural? Según venimos estudiando en el contexto desde el principio del Evangelio de Juan, ¿alguien sabe? Está Jesús, está sus discípulos, están los discípulos de Juan. Ese es el plural. Cuando Jesús dice sabemos, Él no está solo, pero recuerda que Él venía con ciertos discípulos, ¿verdad? Sus discípulos, que también habían sido discípulos de Juan. Entonces, este grupo que iba acompañando a Jesús, que había tenido sus propias experiencias, cada quien con Jesús, son los que no ha dejado a Jesús. Jesús está identificándole junto con Él. Y esto es lo primero que vemos que está haciendo aquí referencia a este texto. Y este plural con respecto a sus discípulos, a los discípulos de Juan, ellos sí entendieron en verdad el mensaje. Sabemos. O sea, no es que yo solamente sé porque Jesús, yo soy el omnisciente y todo lo sé, no. Jesús se está identificando con sus discípulos. Y lo que está tratando de decir no es que los discípulos, mis discípulos, han sabido la profundidad de un mensaje tan relevante que solamente lo han podido recibir por medio del Espíritu Santo. Pero no soy yo solamente el que lo dice, ni yo solamente el que lo sabe, sino que sabemos. No sé si nota esa grandeza de que los discípulos están junto a Jesús ahora en el mensaje. ¿Lo veis o no? Ellos están conmigo. Ellos están entendiendo la misma verdad, o se están diciendo la misma cosa, lo que ellos también han experimentado. Sabemos, hablamos, hemos, nuestro. Ellos entendieron la verdad y estaban testificando de ella junto con Jesús con entereza, con convicción. Y esto es lo que un rabino, un maestro, un erudito de la ley no estaba entendiendo. Era un ignorante ante el mensaje de Jesús, y los recién convertidos, que ya no estaban solos, sino que habían recibido a Jesucristo. Ahora tenían a Jesús como el Señor en sus vidas. Y esto marca la diferencia. Pero a la misma vez, si tú y yo observamos nuevamente el texto, volvemos a observar, nos damos cuenta que también hay otro plural que no corresponde solamente a Jesús y a sus discípulos. Y mira en el versículo número 2, porque tenemos que tomar siempre los contextos, estamos en el capítulo número 3, pero ¿qué es lo que vimos y observamos en el versículo número 2? Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. Ahora bien, nos encontramos con que aquí quien está hablando, ¿quién es? Es Nicodemo, pero Nicodemo estaba en la noche a solas ¿con quién? Con Jesús. Sin embargo, aquí hay otro plural. Aquí no está solamente Nicodemo, sino diría sé, ¿no? Pero sin embargo está usando lo mismo que Jesús. Jesús al grupo de sus discípulos y los discípulos de Juan. Pero entonces Nicodemo, cuando dice sabemos, ¿a quién representa? Está representando a los rabinos, a ese elitismo, ¿verdad?, de la sabiduría de la ley de Dios. Y también a los judíos. Está representando esa sabiduría que ellos decían tener porque simplemente eran descendientes de Abraham. Entonces aquí hay como dos bloques, dos luchas entre este verbo saber.
La misma palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo número 8, no recuerdo bien, creo que es el versículo número 2. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, Él es conocido por Él. Aquí es un asunto de amar ¿a quién? A Dios. Y ser conocido o reconocido por el Salvador. Es decir, haber formado parte de este pueblo, pero por medio del nuevo nacimiento. Entendiendo que somos hombres quienes necesitamos la salvación de Dios. Y que Dios en su gracia e infinita bondad nos permite a cada quien de nosotros arrepentirnos y conocerlo. Y puesto que somos responsables, esto es algo que Dios juzgará a cada quien de nosotros en el día en que nosotros partamos de esta tierra. Pero también dice, sabemos, haciendo referencia a Nicodemos y a los judíos religiosos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Curioso, pero esto es lo que Nicodemo sabía. Y ojo, porque aquí no está Nicodemo solo. El grupo de rabinos, el ambiente judaico de ese tiempo que rodeaba a Nicodemo, sabemos todos a una. O sea, hay un gran grupo entre nosotros que sabemos que has venido de Dios, pero has venido de Dios como un maestro. Este tipo de sabiduría no le iba a salvar a ninguno de ellos, porque lo que Jesús viene enseñando no es que Él era el maestro, sino lo que Jesús viene dando la enseñanza relevante es que Él es el Hijo de Dios. Y a menos que esto estuviera en esa sabiduría, en ese recibimiento de este conocimiento, de esa verdad, ninguno se salvaría. O sea que en cierta manera este tipo de sabiduría colectiva no le salvaba a ninguno de ellos. Y de hecho este fue el motivo por el cual se acercó a Jesús de noche. Porque en su conciencia, Nicodemo sabía que no era un hombre salvo. Entonces estaba escuchando a Jesús con estas señales y milagros que venía haciendo. Recordamos cómo cerramos el capítulo 2, versículos 23 y 25. Viendo las muchas señales que hacían. Algunos seguían a Jesús, pero dice que Jesús, conociendo el corazón de ellos, sabía lo que había dentro de ellos. Y aquí vemos cómo Jesús, como Juan, a través de lo que Jesús nos enseña, está dando un cambio drástico sobre un hombre que marca la diferencia. Ahora marca la diferencia en un punto sobre lo que él pensaba que era Jesús, sobre su sabiduría, sobre lo que Jesús es un maestro. Jesús empieza a tratar aquella parte que Nicodemo ni los judíos tenían, y precisamente trata con ese nuevo nacimiento. Eso es lo que ignoraban Nicodemo y este grupo de judíos, esta gran verdad del nuevo nacimiento. Sin embargo, Jesús, sus discípulos, estaban convencidos de esta necesidad en el ser humano, de esta regeneración, de este nuevo nacimiento, para no solamente estar viendo el reino de Dios, sino formar parte y entrar en él. Y eso solamente podía hacer por medio del nacer de agua y del Espíritu. Tener una vida nueva en Cristo. Dejar que la palabra obrara de tal manera que fueran hombres nuevos. Ahora es importante destacar también aquí que Nicodemo, él estaba hablando con una autoridad humana, y esta es una gran verdad que uno puede ver en cuanto a cómo se mueve, e inclusive como está diciéndonos lo que nos está diciendo Nicodemo como rabino, como maestro. Él está hablando con una autoridad humana. Sin embargo, nosotros, y leía un pasaje que viene al final del Sermón del Monte, en Mateo, capítulo número 7, aun cuando Nicodemo está hablando con este tipo de autoridad humana, Jesús, sin embargo, estaba hablando con una autoridad celestial, divina. En Jesús había una autoridad diferente. Mira cómo dice en Mateo capítulo 7, versículo número 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su
doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esto es algo distinto. Es una autoridad del cielo, es celestial, es distinta. ¿Por qué? Porque contrasta ese y no como la de los escribas. O sea, es una autoridad distinta. Es Jesús enseñando la verdad del reino de Dios. Claro que estaba enseñando a Nicodemo, y aquí ejerce una autoridad, como hombre, humana, como maestro, pero nada que ver con la autoridad que está hablando aquí Jesús, porque esta proviene de arriba. No es como la de los escribas, la de los judíos maestros, la del Sanedrín, no es como la de ellos. Y de hecho aquí podemos ver que Nicodemo no sabe cómo salir de esta conversación con Jesús, porque no llega a entender, no quiere reconocer en verdad, porque Nicodemo vemos, y vamos a estar viendo en estas porciones que hemos visto, hasta el versículo 21, es un hombre quien está siendo incrédulo, y es incrédulo porque proviene de una ignorancia. Él está ignorando algo que debería de saber. Y esta ignorancia que estamos viendo aquí en Nicodemo la promueve la incredulidad. Solamente reconoce a Jesús como un maestro, nada más. Como un maestro. Así que nosotros vemos también aquí cuando dice, recibís, en el versículo número 11, este pronombre plural, nos está haciendo entender que esta reprensión de Jesús no solamente es con Nicodemo, sino también con todos los judíos, con la nación de Israel, con los demás rabinos, con los demás maestros. Por eso es el versículo número 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís. Sois vosotros quienes no queréis recibir. ¿El qué? Nuestro testimonio. Es decir, lo que Jesús estaba enseñando y lo que sus discípulos y los discípulos de Juan ya habían creído, habían pasado a otro grupo. Pero Nicodemo, junto con los judíos o junto con los israelitas, generalmente, la mayor parte de ellos, no queréis recibir, no estáis recibiendo nuestro testimonio, es decir, lo que os estamos diciendo. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Lo que ya otros han recibido, lo mismo que te estoy diciendo a ti, otros ya lo han aceptado. Pero sois vosotros quienes no queréis recibirlo. No recibís, dice, nuestro testimonio. Así que el pueblo judío no estaba recibiendo el testimonio de Jesús y sus discípulos se oponían, frenaban. Y este es un principio que no se desprende de los judíos. No era algo nuevo en este punto con Nicodemo. Recordamos cómo dice el capítulo número 1 en el versículo número 11, porque creo que este es un buen texto, entre otros, que nos está hablando de manera generalizada al pueblo judío. Dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No recibieron el testimonio de Jesús. Así que este plural también nos habla mucho de que Nicodemo no estaba a solas. Había otros muchos de su nación que estaban acompañando el mismo pensamiento que Nicodemo. Pero no recibís nuestro testimonio. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Vemos que es el mismo principio en los judíos. No le creyeron. No aceptaron el mensaje que Jesús tenía para con ellos. Y eso es lo que se define como la incredulidad. El no recibir, el no creer el testimonio de Jesús es el resultado del origen de la incredulidad. Esto es lo primero que vemos en el ser humano. Cuando el Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado, lo primero que hace cuando convence a un pecador, el Espíritu Santo, es ¿de qué? De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, para que pueda acudir a Jesús, lo primero que hace la obra del Espíritu Santo es romper con esa incredulidad. Y es lo que estamos viendo aquí.
es lo que les hacía a estos judíos estar en un estado permanente de ignorancia espiritual. O sea, la incredulidad es lo que mantenía en un estado permanente a este hombre junto con los judíos, digamos, en un estado, vale la redundancia, de ignorancia, en una posición ignorante. Y no solamente en un momento, sino aquí nos está hablando de un letargo, un tiempo, donde estaban siendo ignorantes espiritual. Pero también en el versículo número 12 vemos a renglón seguido la reprensión aquí de Jesús, que derribó la justificación de Nicodemo a sus propios ojos, o ante sus propios ojos. Dice el versículo número 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, la pregunta es, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es algo lógico. O sea, se estoy hablando cosas terrenales, pero no las estáis creyendo. Y si no creéis las cosas terrenales, que tiene que ver con lo que Jesús está tratando con Nicodemo sobre ese agua, entonces, ¿cómo vais a creer las cosas espirituales en profundidad de la obra del Espíritu Santo? No hay manera. Y Nicodemo no está entendiendo las palabras de Jesús, pero no por un problema del intelecto, sino por esta incapacidad para creer en el testimonio del Señor. No recibís el testimonio, nuestro testimonio. Entonces no es un problema de la mente, es un problema de la incredulidad. Es una ignorancia voluntaria como resultado de una incredulidad espiritual. Es lo que podemos ver de manera lo más sobresaliente a lo que venimos estudiando. Y una de las cosas que también vemos aquí, Jesús muestra a través de la vida de Nicodemo, que esta ignorancia que ellos tienen, que ellos están reflejando, que no están acertando, que están en otro punto del cual no logran, digamos, estar en sintonía con lo que Jesús está presentando, tiene que ver con lo que ha provocado la incredulidad en ellos. La incredulidad es un pecado terrible, yo diría el peor de todos los pecados. Porque la incredulidad es aquello que se opone a creer en ¿quién? En Cristo. Algo tan básico como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Toda esta vida que tú y yo podemos experimentar en Cristo es una vida de fe. Sin fe es imposible, está el hombre imposibilitado, así que la incredulidad mata por completo esa vida de fe. Se opone, se resiste a la fe. Y aquí estamos viendo algo bastante claro sobre el origen de la incredulidad, cómo acompaña esta ignorancia espiritual a los tales incrédulos. Se resisten, no quieren recibir la verdad, el testimonio de Jesús. Dice en el capítulo número 3, versículo número 9 y número 10, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nota esta pregunta que ya vimos el domingo pasado. ¿Cómo es que puede hacerse esto? Mira la ignorancia en ellos. Por no creer lo que Jesús dice, por no saber lo que las Escrituras estaban diciendo desde el Antiguo Testamento, él tenía que saber, cuanto menos a grandes rasgos, lo que Jesús venía diciendo tocante a lo que era el agua y el Espíritu, a ese movimiento de Dios en la vida de los judíos específicamente, y sobre todo anunciando ese nuevo pacto para con ellos. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta también la podemos entender de otra manera. Tú deberías saber esto bien, puesto que eres un maestro de Israel. Nota que Jesús lo que está tratando con él no es algo escondido, distinto, enigmático, no. Eres tú un maestro de Israel y tú no sabes esto. O sea, tú eres quien debe de interpretar y enseñar estas verdades, pero tú no lo sabes, pero eres un maestro. Nota aquí la ignorancia como resultado de una incredulidad. Es lo que podemos ver aquí. Por eso debemos ver que lo que vemos en Nicodemo cuando dice sabemos que ha venido de Dios,
y que eres maestro y que nadie puede hacer las cosas si Dios no está con él. Todo esto es, digamos, una manera superficial de conocer a Jesús. Es una profesión de fe débil, sin fruto, carente de la verdad de Dios. Y esto a veces ocurre en nuestro tiempo en otra manera. Quienes se acercan a Cristo pensando que si me arrepiento ya tengo a Jesús como Salvador, y ya para tener a Jesús como Señor, en otro tiempo, ¿verdad? Como que son dos partes. Hay personas, hay iglesias que esto lo enseñan. Jesús no puede ser tu Salvador, ni mi Salvador, a menos que sea primariamente nuestro Señor. Él es tu Salvador, entonces Él tiene que ser tu Señor. Él tiene que ser mi Señor, porque es como que dividimos a Cristo en dos partes, y esto es muy común en muchas iglesias, no es nuevo, y no es de ahora. Esta es una doctrina que enseñan muchas iglesias, como que es algo muy fuerte, y simplemente debemos de partir en dos. Y entonces vemos a cristianos que inclusive podemos decir, esa persona dice que es salvo, sí, esa persona recibió a Jesucristo como Salvador, pero vemos que no toma decisiones firmes, o sea, que no se somete a Cristo ya, porque aún todavía, se concluye, porque aún todavía no ha recibido a Jesús como su Señor. Y esto es totalmente incompatible a las Escrituras. No hay cómo poder unir estas dos partes, ¿verdad? Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville, no os maraville de que os he dicho, os es necesario, es algo que debes de saber y por tanto debes de creer y debes de arrepentirte ante esta gran verdad. Él debe de ser nuestro Salvador y por ende también nuestro Salvador. Por eso esta profesión de fe que vemos aquí en Nicodemo es algo que se puede asimilar mucho a nuestros días en personas que aparentemente tratan de tener una profesión de fe o de aceptar la vida cristiana o a Cristo, pero a su manera, su forma. Hoy en día hay muchas personas que están acondicionando a Jesús, lo están reduciendo, ¿verdad? Están tratando de hacer sus propias voluntades, pero no la de Jesús. Y volvemos al mismo punto. Tú no puedes decir que Él es tu Salvador si no es tu Señor. Es imposible. Es imposible. Eso no funciona con la Biblia. Y hay personas que rebajan tanto a Cristo que sin darse ellos cuenta ya ellos son. Él es el Señor de su vida. Entonces, ¿dónde está el Salvador? ¿Dónde es que está entonces el Salvador? Pues está ausente igual que está ausente el Señor. Es lo mismo. Sabemos que ha venido de Dios, dice Nicodemo, Nicodemo Jesús. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aparentemente es una confesión que dice, este hombre está teniendo una revelación celestial. Esta persona está tratando de confesar a Cristo, está diciendo una gran verdad. Es verdad lo que está diciendo, es verdad, es suficiente. No, porque no es toda la verdad de la confesión de fe. Sin embargo, aparentemente sabemos, o aparentemente vemos, mejor dicho, que esto es algo positivo para Nicodemo. Pero el hecho de que Nicodemo se está negando aquí a creer, no era capaz de entender los principios básicos que existe en la vida cristiana. Esas verdades celestiales y terrenales, porque están siendo dichas aquí en la tierra para afrontarla aquí en la tierra. Son verdades del cielo y por tanto verdades terrenales para que nosotros llevemos a cabo esta verdad celestial aquí abajo en la tierra. Y eso es lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tenemos un grandioso privilegio cuando tú y yo nos ponemos con un corazón honesto, hambriento, necesitado, humilde, delante de Dios. Dice que delante de nuestros ojos Dios nos pone un banquete continuo. Es increíble cuando tú y yo tenemos la actitud correcta de querer saber más de Dios, cuando Él realmente es nuestro interés, cuando de verdad queremos amar, servir a Cristo. No hay un solo momento en el que tú y yo vayamos a las Escrituras con esta actitud y Dios no nos dé de comer. No, Él es quien alimenta ese deseo que tú y yo tenemos tocante a conocerle más
Y esa disponibilidad que tú y yo tenemos en nuestros corazones para conocer más a Jesús, el más interesado que está en darnos de alimento celestial es Él mismo. Él quiere alimentarnos. Pero ¿qué es lo que hay en nosotros cuando acudimos a Cristo? ¿Qué es lo que impera en tu corazón y en mi corazón cuando abrimos nuestras Biblias y empezamos a leer? ¿Verdad? Como una tarea, empezamos a leer la palabra. Pero ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que realmente predomina? ¿Qué es lo que queremos obedecer? ¿Cuál es tu plan y mi plan? ¿Realmente Él es el Señor? ¿Él ha sido realmente nuestro Salvador? Y Jesús dice, si no habéis entendido las cosas terrenales, ¿cómo vais a entender las espirituales? Y este plural, recordemos que no solamente está hablando con Nicodemo, sino con los judíos y con otros maestros, al igual que Nicodemo. Y yo pensé en algunos textos, ahí buscando un poco en cuanto a este versículo, di muchas vueltas, inclusive hasta un punto donde el Señor que tú estás tratando de dar una claridad para poder llevar esto a un modo aplicativo. Yo tengo que interpretar de qué parte espiritual está hablando aquí Jesús, porque aparentemente no la estamos viendo en el texto. Y es verdad que de manera explícita, igual no la vemos, pero de manera implícita tú y yo podemos ver en diferentes lugares. Yo puse algunos textos sin salir del Evangelio de Juan. Se me venían otros muchos pasajes que pudiéramos recorrer por el Nuevo Testamento. Pero la verdad, algunas de estas grandes verdades, sin comprensión, sin entenderla, como los tales judíos, podemos apreciarla desde en Juan 1:1. Ellos no podían entender estas cosas espirituales. ¿Y qué cosas espirituales? Mira, ellos no pudieron entender Juan 1:1. La relación eterna del Padre ¿con quién? Con el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta verdad espiritual no pudieron entenderla ellos porque no entendieron primariamente la verdad terrenal de lo que Dios estaba tratando con ellos aquí en la tierra. Entonces, si no entendéis lo que os he dicho, ¿cómo vais a entender Juan 1:1? Porque si ellos hubiesen entendido Juan 1:1, ellos se hubiesen arrepentido, o hubiesen sido salvos. Ellos no entendían esta relación, porque ellos no creían que Jesucristo era eterno, era un maestro. Sabemos que lo que tú estás haciendo no lo puede hacer si Dios no está con quién, pero no diciendo que Él es Dios. Entonces, esto es un punto que nosotros vemos, que ellos no pudieron entender esta relación eterna del Padre con el Hijo, y por tanto que el Hijo era igualmente Dios, como lo era también el Padre. Seguimos en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo número 14, y también se me venía esta parte. Ellos no pudieron entender la encarnación o el Verbo encarnado. No pudieron ver que aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos no pudieron entender esta verdad espiritual porque no entendieron primariamente la verdad terrenal. Así, ¿cómo van a entender? Ellos no entendían. Juan, estamos ahora en el capítulo 3, no entendieron, como otros muchos tampoco. Porque las cosas esenciales que Jesús estaba enseñando aquí en la tierra, ellos no las estaban recibiendo. No recibían el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra. Y otros, junto con Jesús, sí, sus discípulos. Seguimos en Juan, capítulo número 1, versículo número 29. Ellos no pudieron entender que Cristo era el Cordero Redentor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no pudieron entender esta verdad espiritual. No pudieron ver esto en la vida de Jesucristo. Que Él iba a ser el Cordero de Dios que quitaría, que redimiría al mundo de sus pecados. No estaban entendiendo nada de esta verdad espiritual. Pero podemos seguir en Juan capítulo 10, versículo número 30. Yo y el Padre somos uno. Tampoco pudieron entender. Pero podemos seguir en Juan 17, capítulo 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Jesucristo, a quien tú has. Ellos no pudieron entender esto tampoco. Y pudiéramos seguir. A esto hace referencia Jesús. Si no has creído, no has recibido la verdad de lo que te estoy dando en base a mi testimonio, de lo que tú necesitas recibir ahora, en este tiempo,
¿cómo vas a querer entender lo que Dios tiene por delante tocante a otras grandes verdades espirituales? Si no entiendes lo que aquí tiene delante de tus ojos, es el Evangelio, para que te arrepientas y creas en él. Algunos quieren saber del libro Apocalipsis cuando ni siquiera han leído el Evangelio de Mateo. Es curioso, es imposible. Hay un principio, y es lo que Jesús está tratando aquí con Nicodemo. Así que aunque Jesús estaba hablando estas grandes verdades, ellos no estaban recibiendo el testimonio de Jesús, y Jesús les acredita que tampoco entendería otras grandes verdades espirituales. Y aunque paradójicamente Nicodemo, hemos visto que creía en Jesús como el maestro, ¿verdad? Como un maestro, como alguien que sabemos que lo que estás haciendo es porque Dios está contigo. Eso no quita que realmente tuviera una relación, ni lo más mínimo se acerca a ello. No estaba dispuesto a aceptar el testimonio de Cristo. Y esto nos hace ver algo, que Nicodemo era un hombre con dos caras. Esto es lo que uno puede concluir en esta vida de incredulidad y de ignorancia. Aunque sabemos que en su soberanía esto no quedó sin fruto, posteriormente vemos a un hombre que parece que tuvo un encuentro al final con Cristo, pero en este periodo de su vida, en esta conversación en la noche con Jesús, vemos a un hombre totalmente desviado, totalmente insensible, no recibiendo las verdades que Jesús tenía para con él, las más básicas y las más relevantes, como era el nuevo nacimiento, como era el recibimiento de la palabra. Así que era un hombre sin poder ver las cosas del reino y por tanto sin poder entrar en el mismo reino. Esa es la condición en la que se encuentra Nicodemo. Nicodemo, por una parte, tiene dos caras, porque por una parte está defendiendo algunas verdades de Jesús, no todas, porque por otra parte vemos a un Nicodemo, un hombre altamente orgulloso, como eran los fariseos, un hombre donde tenía esa parte, ¿verdad?, de que sobresalía de todos simplemente por ser descendientes de Abraham. Hombres que aparentemente tenían un privilegio muy grande, simplemente por ser judío. Eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de Timoteo, un hombre distinguido en Israel, un hombre justo ante sus propios ojos. Este hombre no estaba dispuesto a humillarse y recibir el testimonio de Jesús. Esto es lo que nosotros podemos ver. Y no se nos olvide el detalle en cuanto a la característica de Nicodemo. No, era maestro, no, era el maestro. Es como viene en el original. Nicodemo era el maestro, sobresalía entre los maestros. O sea, todavía más curioso ver a este hombre cómo estaba resistiéndose a recibir el testimonio de Jesús. Así que lo que hizo Nicodemo es guardar las apariencias frente a lo suyo, lejos de humillarse o de reconocer que estaba en tinieblas espirituales, que es como se encontraba, y que necesitaba llegar a esa luz de la salvación y la justicia verdadera, que solamente es por el testimonio de Cristo. Él escogió mantenerse al margen de la confesión, al margen del arrepentimiento, y se mantuvo en su condición de rabino, de fariseo, de el maestro destacable, pero un hombre sin lograr la salvación en esta noche con Jesús. Mira cómo dice en Juan capítulo 3, versículo 19 al versículo número 21, y creo que ese es un pasaje que va muy de acorde a lo que estamos viendo en la vida de Nicodemo y de los tales judíos. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí trata con la conciencia del hombre que sabe lo que tiene que hacer,
pero no lo hace porque se ama más a sí mismo. Él está siendo el Señor de su vida en ese momento y claro, tener que aceptar a otro Señor que esté por arriba mía, esto implica que tengo que amar la luz. Y si amo, me acerco a la luz, entonces mis obras son puestas al descubierto. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Nicodemo? Que él no viene a la luz para que sus obras no sean manifestadas. Él está aborreciendo la luz, como nos está enseñando en el versículo número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El punto que Nicodemo no logró en este frente y que Jesús trató con él y con los otros judíos tenía que ver con el versículo 21, más el que practica la verdad. Qué diferente hubiese sido en ese momento recibir el testimonio de Jesús y de los discípulos. Porque no solamente recibir la verdad, sino practicar ahora la verdad, andar ahora en verdad. Y entonces este versículo sí cobraría sentido en la vida de Nicodemo, más el que practica la verdad viene a la luz. Y ahora sin temor ninguno dice, ¿para qué? Para que sea manifiesto que sus obras ahora son hechas en Dios. Qué distinto, qué diferencia, qué confianza cuando tú y yo hacemos las cosas a la luz, sin temor de que pueda verse lo que estamos haciendo, sabiendo que estamos confiados en Cristo. Nada que esconder. Al contrario, deseando, como dice el versículo 21, practicando la verdad, yendo a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras, que aquello tiene que ver realmente con Dios, están hechas en Dios. Ahora están hechas en Él. Eso es una seguridad en la vida de un cristiano verdadero. Andar en la luz. Como Él está en la luz. Como Él es luz. Y este es un principio que nosotros no vemos que Nicodemo aprovechara, recibiendo el testimonio de Jesús. Están en el mismo frente, en cierta manera, que como aquellos muchos que habían visto esas señales, esos milagros, pero simplemente se quedaron ahí en esa impresión. E inclusive estamos viendo cómo reconoce, sí, sabemos que lo que estás haciendo es porque Dios está contigo. Todo esto lo reconocemos. Como nosotros asombraba de las señales en los milagros de Jesús, pero hemos dicho que esto no salva a nadie. Las personas que andan buscando señales y milagros no son los salvos. Los salvos, si tú lees el Evangelio de Marcos, al final de ello, cuando habla de la gran comisión, la diferencia de los cristianos es que las señales te siguen a ti. En la soberanía de Dios. Tú ya no sigues a qué, a las señales, sino que estas señales os seguirán a ¿quiénes? A vosotros. Esa es la diferencia. Lejos de nosotros estás buscando una vida sensacional de señales y milagros. No, ahora si Dios quiere hacer, por eso un cristiano cuando ora que dice, Señor, si es tu voluntad, tú haces lo que tú quieras, porque tú eres el soberano, tú eres el omnipotente. Pero si está dentro de tu voluntad, hazlo, hazlo. Porque no tenemos o no tengo la menor duda de que Dios puede seguir haciéndolo, pero ya no la seguimos. No vamos tras esos pasos, es diferente. Esos pasos ahora son en Cristo y como Cristo es el soberano, ahora lo que Él haga delante de nosotros y en nosotros está bien hecho. Quiero acabar con un texto y aquí lo dejamos en Romanos capítulo número 10, porque las palabras de aquellos días son las mismas palabras que en estos días Dios tiene para cada hombre o mujer que son pecadores. Y este pasaje, que vamos a leer unos versículos solamente, habla de una gran verdad de lo que debe de acontecer en el corazón del hombre que no se resiste al testimonio de Jesús. O sea, que no se opone al nuevo nacimiento, que no está rechazando esa gran verdad que Jesús está presentando. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos en Roma, dice en el versículo número 8 del capítulo número 10, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nota este frente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes? Cuando alguien invoca a Jesús como Señor, es que primariamente ha creído en su corazón para justicia. Cuando uno cree en su corazón, con el corazón dice que se cree para justicia. Cuando tú crees con el corazón para justicia, tú has recibido el testimonio ¿de quién? De Cristo. Tú eres salvo. Y ahora, porque tú eres salvo, has recibido a Jesucristo como el Salvador, ahora tú confiesas que Jesús es el Señor. No van separados, van juntos. En el contexto cultural de la época, tiene que ver mucho con lo que en aquel entonces era el César, del Imperio Romano. Las personas que eran reverenciadas por el pueblo. Y aquella persona que no tuviera reverencia al César como el Señor, o no levantase las manos en honor, a homenaje, a honrarlo, era un hombre que podía ser muerto. Por eso aquellas personas que realmente recibían a Cristo en sus corazones, tenían que confesarle como el Señor. Si realmente Dios está en ti, tú vas a defender la causa de Cristo sin importar lo que pueda acontecer. Esto es como lo que también escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo número 12, en el versículo número 3. Cuando está hablándonos de que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio de su Espíritu Santo. El mismo punto cultural. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo, porque llamar Jesús en ese tiempo era morir, porque solamente ven Señor, y era el César. Ahora el cristiano cuando creía en Cristo dice, no es el César el Señor. Jesucristo es el Señor, y solamente el Señor. ¿Y sabes por qué podían decir con esa valentía ese denuedo que Jesucristo era el Señor? Porque realmente eran hombres salvados por Él. Porque realmente ese Señor era el Salvador de ellos. Y esto tiene que ver mucho cuando a veces nos avergonzamos a hablar de Cristo. Cuando no queremos mencionar a Cristo, cuando estamos en ambiente y no queremos decir que somos hombres cristianos. No, es que van a pensar, es que me quitan el trabajo, es que te lo quiten. Pero Él es tu Señor y tu Salvador. ¿Qué importa? Dios te proveerá otra vez. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para los valientes. Cuando en verdad Jesucristo viene a tu vida, y esto como que hoy no tiene ya tanto auge, ¿no? Pero eso es la verdad del Evangelio, es el mismo Evangelio, siempre ha sido el mismo. No que hay hombres que lo tuercen, como es el apóstol Pablo. Presenta un Evangelio como diferente, aunque en verdad solamente hay un solo Evangelio. Pero el Evangelio verdadero, cuando te salva y Cristo es tu Salvador, tú vas a mostrar que Él realmente es tu Señor. Es tu Señor. Él es el Señor, sin importar lo que ocurra. Y si Él es el Señor en tu vida y en mi vida, tú y yo debemos saber que eso se nota, ¿o no? Cuando Él es nuestro Señor, cuando estamos viviendo con gratitud a cómo Él nos ha salvado, tú y yo sabemos que mostrar a Jesucristo como el Señor es algo notorio. No es alguien quien realmente cueste ver si eso no es cristiano, y aquella persona, eso no es. ¿Tú qué crees? Mira cómo anda. Eso no existe en un cristiano verdadero. Va a dar evidencia de que realmente es un hijo de Dios. El mundo va a saber que es un hijo de Dios. No es un cobarde escondido. No. Porque ahora está siguiendo a aquel quien es la luz. Dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién? Nosotros, la iglesia. Filipenses capítulo número 2 dice que nosotros estamos para alumbrar en este mundo de oscuridad, dice que estamos como luminares. Y vamos a alumbrar cuando tú y yo estamos asidos por la palabra de vida, pero estamos para alumbrar, para mostrar algo diferente. ¿De qué grupos está? ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿Al de Nicodemo? Que sabe algunas cosas de Jesús y dependiendo de se encuentre pueden hablarla o no hablarla, porque ellos son maestros, ¿verdad? O en verdad recibimos el testimonio de Cristo y confesamos que Jesús es el Señor. Esto es lo que dice la Biblia para todos los hombres.
que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El orden, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Si deseas ser salvo en esta mañana, recibe a Jesucristo. Recíbelo de verdad. Esto es algo que siempre deberíamos decir. Recíbelo con esa verdad que la Biblia te enseña y me enseña. Es importante que en este tiempo tú puedas entender que Dios quiere salvarte y solamente tú eres quien te puede resistir a que realmente pueda hacer un milagro en ti. Así que seamos sabios, hombres necesitados de Dios, y dejemos que Dios quebrante ese corazón, ¿no? Vamos a estar este tiempo de los miércoles, venimos estando en Juan 3:16 y vamos a entrar. Si no este domingo para el que viene, este ya no, el que viene o el siguiente ya en Juan 3:16. Y creo que lo que hemos visto en los miércoles que venimos hablando, creo que fueron 4 miércoles sobre Juan 3:16, vamos a poder entender un poco más claro la necesidad que tú y yo tenemos de recibir el amor de Dios. Y que la demanda y la responsabilidad frente a este acto soberano de Dios es que nosotros podamos creer en Él para recibir vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ahí nos encontramos los hombres ante un acto tan soberano de Dios de enviar a su Hijo a morir al mundo y el Hijo venir de manera voluntaria en sujeción al Padre. Así que tú y yo estamos metidos en este frente. Cada quien de nosotros lo tenemos que hacer de manera individual. Pero si te doy un gran consejo, no dejes que el tiempo se vaya. El tiempo se acerca para ti y para mí. El tiempo se acerca de partir de este lugar. No seamos tontos. Seamos sabios, aprovechemos, redimamos bien el tiempo. Es lo que Dios quiere para con nosotros. Amén.